Existe un principio inmutable en la estrategia de grandes potencias que ha definido el equilibrio de poder global durante siglos. Quien controla los mares, controla el comercio mundial, y quien controla el comercio mundial determina el orden económico y político internacional. Durante 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Estados Unidos ha disfrutado de supremacía naval absoluta e indiscutida. Ninguna nación poseía la capacidad ni la voluntad para desafiar el dominio estadounidense sobre los océanos del mundo. Pero el 10 de diciembre de 2025, esa era llegó a su fin definitivo. China votó simultáneamente 3 portaaviones de propulsión nuclear de clase Type 004, cada uno con capacidad para 85 aviones de combate de quinta generación en astilleros en Shanghái, Dalian y Guangzhou. Este evento sin precedentes, combinado con el anuncio de que la Armada del Ejército Popular de Liberación ahora opera 150 buques de guerra principales en comparación con los 114 buques principales operativos de la Marina de Estados Unidos, provocó una convocatoria de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense el 11 de diciembre. El almirante Samuel Paparo, comandante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, testificó ante el Congreso en sesión clasificada que Estados Unidos ha perdido la paridad naval con China y que, bajo las trayectorias actuales de construcción naval, China alcanzará supremacía naval decisiva en el Pacífico Occidental para 2028. El secretario de Defensa Lloyd Austin solicitó un suplemento presupuestario de emergencia de $89 mil millones para acelerar la producción de buques de guerra estadounidenses, pero analistas del Congreso concluyeron que incluso con financiamiento ilimitado, la capacidad de construcción naval estadounidense no puede igualar la producción china debido a décadas de desindustrialización y el colapso de la base industrial de construcción naval estadounidense. Estados Unidos opera 3 astilleros principales capaces de construir buques de guerra grandes. China opera 27. La capacidad anual de tonelaje de construcción naval de China es aproximadamente 232 veces mayor que la de Estados Unidos. Esta disparidad no es remediable a corto plazo y representa un cambio fundamental e irreversible en el equilibrio de poder naval global. Soy un ex analista del Fondo Monetario Internacional que dedicó años a evaluar cómo las transiciones de poder geopolítico impactan mercados financieros, flujos de capital y estabilidad económica sistémica. Lo que los medios corporativos occidentales sistemáticamente ocultan es que el ascenso naval de China no representa militarismo expansionista ni amenaza gratuita al orden internacional. Es la consecuencia natural e históricamente inevitable de que la economía manufacturera más grande del mundo desarrolle capacidades militares proporcionales a sus intereses económicos. China depende del comercio marítimo por aproximadamente el 90% de su comercio exterior, incluida prácticamente toda su importación de energía. Proteger estas rutas comerciales vitales no es agresión, es seguridad nacional básica. Durante 8 décadas, Estados Unidos ha protegido sus propias rutas comerciales con la marina más poderosa de la historia, y nadie lo caracterizó como amenaza. Sin embargo, cuando China desarrolla capacidades equivalentes para asegurar sus propias líneas de vida económicas, Washington lo presenta como desestabilización peligrosa del orden global. La realidad es que estamos presenciando el fin del monopolio naval estadounidense y la emergencia de un sistema verdaderamente multipolar, donde múltiples grandes potencias poseen capacidad para proyectar poder naval en sus respectivas regiones. Esta transición tiene implicaciones profundas e inmediatas para su seguridad económica, la estabilidad de los mercados financieros globales, los precios de energía y commodities, las
rutas de cadenas de suministro que sostienen el comercio internacional y el futuro orden económico mundial. Permítame explicar exactamente cómo llegamos a este momento histórico de transformación naval. ¿Por qué la respuesta de Estados Unidos de alarma e intentos de escalada militar es tanto predecible como peligrosa? ¿Y qué significa esta nueva realidad para su futuro económico, sus inversiones y la estructura del comercio global durante las próximas décadas? Para comprender la magnitud de lo que China ha logrado en construcción naval durante las últimas 2 décadas, debe examinar tanto la escala de la expansión como el contexto histórico que la hizo necesaria desde la perspectiva china. En el año 2000, la Armada del Ejército Popular de Liberación era una fuerza principalmente costera con capacidad limitada para operaciones de aguas azules. Operaba un solo portaaviones obsoleto adquirido de Ucrania, destructores anticuados basados en diseños soviéticos de los años 1970 y submarinos que eran ruidosos y fácilmente detectables por sensores acústicos estadounidenses. La Marina de Estados Unidos, en contraste, operaba 12 portaaviones de propulsión nuclear, cada uno más grande y más capaz que cualquier buque de guerra en servicio con cualquier otra nación. Estados Unidos podía proyectar poder aéreo desde plataformas marítimas a cualquier punto del globo y ningún país poseía los medios para contestar esta capacidad de manera creíble. Sin embargo, durante este mismo periodo, la economía china experimentaba la transformación económica más rápida y extensa en la historia humana. Entre 1990 y 2020, el PIB de China creció de aproximadamente 360 mil millones de dólares a más de 14.7 billones de dólares, convirtiéndola en la segunda economía más grande del mundo medida en términos nominales y la más grande medida en paridad de poder adquisitivo. Este crecimiento económico fue impulsado casi enteramente por manufactura orientada a la exportación y comercio internacional. Para 2025, China representa aproximadamente el 30% de la producción manufacturera global, más que Estados Unidos, Japón y Alemania combinados. Exporta bienes valorados en más de 3.5 billones de dólares anualmente e importa commodities, energía y materias primas valoradas en más de 2.7 billones de dólares. Prácticamente todo este comercio, más del 90%, se mueve por rutas marítimas que atraviesan aguas donde la Marina de Estados Unidos ha mantenido históricamente dominio completo. Desde la perspectiva de los planificadores estratégicos chinos, esta situación representaba una vulnerabilidad existencial inaceptable. La economía china y el bienestar de 1.4 mil millones de personas dependían de rutas comerciales marítimas que estaban completamente bajo el control de una potencia extranjera que en múltiples ocasiones había demostrado voluntad de usar bloqueos navales y sanciones económicas como armas de política exterior. Estados Unidos ha impuesto bloqueos navales contra Cuba desde 1962, contra Irak en los años 1990, contra Irán intermitentemente, y ha usado amenazas de interdicción marítima contra múltiples adversarios. Funcionarios estadounidenses han discutido públicamente escenarios donde, en caso de conflicto sobre Taiwán, Estados Unidos implementaría un bloqueo naval de China que cortaría las importaciones chinas de petróleo, gas natural y otras commodities esenciales, colapsando la economía china en cuestión de semanas. Enfrentada con esta realidad estratégica, China tomó la decisión racional de desarrollar una marina capaz de proteger sus propias rutas comerciales y negar a adversarios potenciales la capacidad de estrangular económicamente a China a través del poder naval. Esta no fue una decisión impulsiva ni oportunista, fue el resultado de evaluaciones estratégicas deliberadas realizadas durante décadas por múltiples generaciones de liderazgo chino, comenzando con las reformas de Deng Xiaoping en los años 1980 y acelerándose bajo cada líder subsecuente.
El presidente Hu Jintao identificó explícitamente lo que llamó el dilema de Malaca en 2003, refiriéndose al hecho de que aproximadamente el 80% de las importaciones de petróleo de China transitan por el estrecho de Malaca, un cuello de botella geográfico estrecho que podría ser bloqueado fácilmente por la Marina de Estados Unidos. El presidente Xi Jinping elevó la modernización naval a prioridad estratégica central cuando asumió el liderazgo en 2012, declarando que China debe convertirse en una gran potencia marítima para asegurar sus intereses nacionales. El programa de construcción naval que siguió ha sido el más ambicioso y exitoso en la historia moderna. Entre 2015 y 2025, China botó más tonelaje de buques de guerra que la tonelaje total combinado de las marinas de Francia, España, Reino Unido, Alemania e Italia. Los astilleros chinos han demostrado capacidad para completar destructores de misiles guiados de clase Type 055 de 13,000 toneladas entre los buques de guerra de superficie más avanzados del mundo a una tasa de 4 a 6 por año. Estos destructores están equipados con sistemas de radar de matriz en fase de doble banda, sistemas de lanzamiento vertical con 112 celdas capaces de disparar misiles antibuque, misiles tierra-aire, misiles de ataque terrestre y cohetes antisubmarinos, y sistemas de guerra electrónica avanzados comparables o superiores a los de destructores clase Arleigh Burke de Estados Unidos. China ha botado fragatas de clase Type 54A a una tasa promedio de 6 por año durante la última década, dándole más fragatas modernas que la Marina de Estados Unidos tiene destructores. La capacidad de China para sostener este ritmo de construcción naval deriva de ventajas estructurales fundamentales en capacidad industrial que Estados Unidos perdió durante décadas de desindustrialización. Los astilleros chinos están verticalmente integrados con la producción de acero, electrónica, sistemas de propulsión y armamentos, permitiendo eficiencia y economías de escala que los astilleros estadounidenses, que dependen de cadenas de suministro globales fragmentadas, no pueden igualar. Los costos laborales en construcción naval china son aproximadamente una quinta parte de los costos laborales estadounidenses equivalentes, aunque esta brecha se está estrechando a medida que los salarios chinos aumentan. Más significativamente, los astilleros chinos operan con apoyo estatal sustancial que elimina restricciones de financiamiento que limitan la producción comercial, permitiendo inversiones masivas en instalaciones, equipos y fuerza laboral calificada que serían financieramente inviables bajo modelos de mercado puro. Estados Unidos, en contraste, ha permitido que su base industrial de construcción naval se atrofie severamente. En 1950, Estados Unidos operaba más de 60 astilleros principales capaces de construir buques de guerra grandes. Para 2025, ese número ha caído a solo 3: Bath Iron Works en Maine, Huntington Ingalls Industries en Mississippi y Virginia, y General Dynamics Electric Boat en Connecticut y Rhode Island. Estos astilleros enfrentan restricciones severas de capacidad, escasez de soldadores calificados y trabajadores especializados, equipos anticuados e instalaciones que no han visto inversiones de capital significativas en décadas. El tiempo de construcción promedio para un destructor clase Arleigh Burke ha aumentado de aproximadamente 4 años en los años 1990 a más de 6 años actualmente. Los costos han aumentado proporcionalmente. Un destructor clase Arleigh Burke ahora cuesta aproximadamente $2.2 mil millones. Un destructor comparable clase Type 055 de China cuesta aproximadamente $900 millones. Esta disparidad de costos no es temporal ni fácilmente remediable.
refleja diferencias fundamentales en estructura industrial y costos laborales que no cambiarán significativamente sin décadas de reindustrialización. El botadura simultánea de 3 portaaviones de propulsión nuclear clase Type 004 el 10 de diciembre de 2025 representa un salto cualitativo en capacidades navales chinas que tiene implicaciones estratégicas profundas. Los portaaviones de propulsión nuclear poseen ventajas operativas decisivas sobre portaaviones convencionales propulsados por combustible fósil. La propulsión nuclear proporciona alcance esencialmente ilimitado, sin reabastecimiento de combustible, permitiendo despliegues sostenidos lejos de puertos base, sin la logística compleja requerida para transportar combustible de aviación y combustible de buque a través de miles de kilómetros de océano. La propulsión nuclear también elimina la necesidad de almacenar grandes volúmenes de combustible de buque, liberando espacio interno para municiones, repuestos y provisiones adicionales que extienden la resistencia operativa. Más significativamente, los portaaviones nucleares pueden mantener velocidades altas, sostenidas indefinidamente, sin penalización de combustible, proporcionando ventajas tácticas significativas en maniobra y capacidad para evitar o perseguir fuerzas enemigas. Antes del Type 004, China operaba 3 portaaviones. El Liaoning, un portaaviones de clase Kuznetsov, refurbado adquirido de Ucrania que sirve principalmente como buque de entrenamiento, el Shandong, un portaaviones convencional de construcción nacional basado en el diseño Liaoning, y el Fujian, un portaaviones convencional más grande con sistema de catapulta electromagnética comparable a portaaviones clase Ford de Estados Unidos. Estos buques demuestran capacidad, pero están limitados por propulsión convencional. Los 3 nuevos portaaviones clase Type 004 utilizan reactores nucleares PWR de tercera generación, desarrollados inicialmente para submarinos nucleares chinos, pero escalados para aplicaciones de superficie. Cada portaaviones tiene aproximadamente 85,000 toneladas de desplazamiento a plena carga, comparable a portaaviones clase Nimitz de Estados Unidos, y puede operar aproximadamente 85 aviones, incluyendo cazas de quinta generación J-35, aviones de alerta temprana, aerotransportados KJ-600, helicópteros antisubmarinos y drones de combate sin tripulación. Las catapultas electromagnéticas permiten operaciones de aeronaves de mayor peso y frecuencias de lanzamiento más rápidas que los sistemas de lanzamiento por esquí utilizados en portaaviones chinos anteriores. Con estos 3 portaaviones adicionales entrando en servicio durante 2026 hasta 2027 después del equipamiento y ensayos marítimos, China operará 6 portaaviones, 2 propulsados convencionalmente y 4 con propulsión nuclear, con planes confirmados para al menos 2 portaaviones nucleares adicionales, clase Type 004, para ser votados para 2029. Estados Unidos actualmente opera 11 portaaviones de propulsión nuclear, pero este número está programado para disminuir a 10 para 2027, cuando el USS Nimitz sea descomisionado. Y potencialmente a 9 para 2030 si los retrasos en la construcción del próximo portaaviones clase Ford continúan. Más significativamente, Estados Unidos debe distribuir sus portaaviones globalmente para cumplir compromisos en Europa, el Medio Oriente y otras regiones, típicamente dejando solo 3 a 4 portaaviones disponibles para el Indo-Pacífico en cualquier momento dado. China, enfocada exclusivamente en el Pacífico Occidental y el Océano Índico, puede concentrar toda su fuerza de portaaviones en teatros relevantes para intereses de seguridad china. La respuesta de Estados Unidos a este cambio en el equilibrio naval ha sido predecible pero estratégicamente problemática. El secretario de Defensa Austin solicitó un suplemento presupuestario de emergencia de $89,000 millones destinado a acelerar la construcción de buques de guerra estadounidenses, específicamente enfocándose en destructores adicionales,
clase Arleigh Burke, fragatas clase Constellation y desarrollo acelerado de un nuevo diseño de buque de guerra distribuido sin tripulación. Sin embargo, análisis del Departamento de Defensa y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental concluyen que la restricción vinculante no es financiamiento, sino capacidad física de construcción naval. Los 3 astilleros estadounidenses capaces de construir buques de guerra grandes ya están operando cerca de capacidad máxima, con pedidos acumulados que se extienden más de una década en el futuro. Expandir la capacidad del astillero requiere construcción de nuevas instalaciones, adquisición de equipos especializados y, más desafiante, entrenamiento de miles de soldadores calificados, montadores de tuberías, electricistas y otros trabajadores especializados. Estos procesos requieren años incluso bajo las mejores circunstancias. El almirante Paparo testificó que bajo proyecciones actuales, incluso con financiamiento ilimitado, Estados Unidos no puede evitar caer más atrás de China en números de buques de guerra hasta al menos 2035 y posiblemente más tarde, dependiendo de si China continúa acelerando su producción. Esta evaluación llevó a algunos formuladores de políticas del Congreso y miembros de la Comunidad de Seguridad Nacional a argumentar que Estados Unidos debe buscar ventajas asimétricas en lugar de intentar igualar a China buque por buque. Estas estrategias asimétricas propuestas incluyen inversión masiva en guerra submarina, donde Estados Unidos retiene ventajas tecnológicas significativas, despliegue de grandes números de sistemas de buques de guerra sin tripulación de superficie y submarinos que son menos costosos que buques tripulados, expansión de capacidades de misiles de largo alcance basados en tierra que pueden amenazar buques de guerra chinos desde bases terrestres y desarrollo de capacidades de guerra espacial y cibernética que podrían degradar sistemas de comando, control, comunicaciones e inteligencia chinos. Estas estrategias asimétricas pueden ofrecer ciertos beneficios tácticos, pero no resuelven el desafío estratégico fundamental. China ha logrado negación de área en el Pacífico Occidental. Negación de área significa que China posee capacidades suficientes, incluyendo misiles antibuque terrestres, aviones de combate terrestres, submarinos y sistemas de guerra electrónica, para hacer operaciones de fuerzas navales estadounidenses dentro de aproximadamente 500 kilómetros de la costa china, extremadamente costosas y posiblemente insostenibles. Esta zona de negación de área incluye Taiwán, gran parte del mar de China meridional, las Filipinas y las aguas que rodean Japón. Dentro de esta zona, portaaviones estadounidenses serían vulnerables a ataques masivos de misiles antibuque que podrían penetrar defensas y causar bajas catastróficas. Esta realidad fundamental restringe la libertad de acción estadounidense en el Pacífico Occidental, independientemente de cuántos submarinos o sistemas sin tripulación Estados Unidos despliegue. La construcción naval de China también extiende capacidades más allá del Pacífico. China ahora opera una base naval en Djibouti, en el Cuerno de África, proporcionando presencia permanente cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, donde gran parte del comercio de petróleo y gas hacia Asia transita desde el Golfo Pérsico. China ha asegurado derechos de puerto en Gwadar, Pakistán, proporcionando acceso al Océano Índico del Norte que evita el estrecho de Malaca. China está negociando derechos de puerto en múltiples ubicaciones adicionales, incluyendo Myanmar, Camboya, Tanzania y posiblemente las Islas Salomón en el Pacífico Sur. Esta red emergente de instalaciones de apoyo, a veces llamada el collar de perlas por analistas estratégicos, proporciona la infraestructura logística necesaria para operaciones navales sostenidas lejos de los puertos base de China
Combinado con capacidades de propulsión nuclear que permiten alcance global sin reabastecimiento de combustible, China está desarrollando capacidad para proyectar poder naval globalmente en lugar de solo regionalmente. El académico John Mearsheimer de la Universidad de Chicago ha explicado durante décadas que las grandes potencias aspiran a hegemonía regional, porque la hegemonía regional proporciona el máximo de seguridad en un sistema internacional anárquico. Según Mearsheimer, Estados Unidos alcanzó hegemonía regional en el hemisferio occidental en el siglo XIX y desde entonces ha usado esa posición segura para prevenir que cualquier otra gran potencia alcance hegemonía regional en otras partes del mundo, porque una potencia regionalmente hegemónica en Asia o Europa podría acumular suficiente poder para desafiar potencialmente la posición estadounidense. Esto explica por qué Estados Unidos intervino en 2 guerras mundiales para prevenir la hegemonía alemana en Europa, contuvo la Unión Soviética durante la Guerra Fría y ahora busca contener a China. Sin embargo, Mearsheimer también señala que cuando una gran potencia alcanza cierto umbral de poder económico y capacidades militares, la contención se vuelve cada vez más difícil y costosa, particularmente cuando la potencia en ascenso está ubicada en su propia región, donde posee ventajas geográficas inherentes. China ha cruzado este umbral. Su economía, medida en paridad de poder adquisitivo, ahora excede la de Estados Unidos. Su base industrial manufacturera es significativamente más grande que la de Estados Unidos. Su población de más de 1.4 mil millones proporciona una base enorme de potencia humana y talento técnico. Su ubicación geográfica en el corazón del Asia Oriental, la región económicamente más dinámica del mundo, proporciona ventajas estratégicas fundamentales. Estados Unidos, ubicado al otro lado del Océano Pacífico a más de 10,000 kilómetros de distancia, debe proyectar poder a través de vastas distancias, usando líneas de suministro extendidas vulnerables a interrupción. China opera en su propia región, cerca de sus bases de origen, líneas de suministro internas y población. Estas realidades geográficas fundamentales significan que alcanzar paridad naval con China en el Pacífico Occidental requeriría que Estados Unidos invirtiera recursos desproporcionadamente masivos para superar desventajas geográficas, mientras que China puede mantener ventajas navales locales con inversiones proporcionalmente menores. Stephen Walt de Harvard argumenta que los estados equilibran contra amenazas en lugar de solo contra poder. Desde la perspectiva estadounidense, el creciente poder naval de China representa una amenaza porque desafía el dominio naval estadounidense que ha sustentado el orden internacional desde 1945. Sin embargo, desde la perspectiva china y desde las perspectivas de muchas naciones del sur global, el poder naval chino representa un equilibrio bienvenido contra lo que perciben como dominio estadounidense excesivo que a menudo se ha usado coercitivamente. Estados Unidos ha usado su superioridad naval para imponer bloqueos económicos, apoyar intervenciones militares y proyectar poder, de manera que muchas naciones consideran violaciones de soberanía y derecho internacional. La capacidad de China para contestar este poder proporciona a países más pequeños opciones y apalancamiento que no poseían cuando Estados Unidos disfrutaba de monopolio naval. Esta dinámica es evidente en el sudeste asiático, donde múltiples naciones enfrentan presión tanto de Estados Unidos como de China. Filipinas, por ejemplo, mantiene una alianza de tratados con Estados Unidos, pero también ha buscado mayor cooperación económica con China. Vietnam tiene disputas territoriales con China
en el mar de China Meridional, pero también tiene cautela de volverse demasiado dependiente del apoyo de seguridad estadounidense que podría arrastrar a Vietnam a conflictos no de su elección. Indonesia, la economía más grande del sudeste asiático, ha mantenido explícitamente una postura neutral, cultivando relaciones con múltiples grandes potencias para maximizar su autonomía. Estos patrones reflejan un orden multipolar emergente donde las naciones medianas poseen mayor agencia que durante la era unipolar, cuando el poder estadounidense era tan abrumadoramente dominante que las opciones realistas eran limitadas. El sistema económico global está experimentando transformación fundamental directamente conectada a estos cambios en poder naval. El comercio marítimo representa aproximadamente el 90% del comercio global medido en volumen y aproximadamente el 70% medido en valor. Los costos de envío, los tiempos de tránsito, la seguridad de las rutas comerciales y las primas de seguros están todos influenciados por quien controla los mares. Durante 8 décadas, la Marina de Estados Unidos ha proporcionado lo que los académicos llaman un bien público de seguridad marítima, que beneficia a todas las naciones comerciantes al suprimir la piratería, asegurar rutas de navegación y mantener libertad de navegación. Sin embargo, este bien público también proporcionó a Estados Unidos apalancamiento coercitivo, ya que Estados Unidos podía amenazar con denegar acceso marítimo a adversarios mientras garantizaba acceso para aliados y socios. A medida que China desarrolla capacidades navales comparables, este monopolio estadounidense sobre seguridad marítima termina. China ahora puede proporcionar seguridad marítima para sus propias rutas comerciales y potencialmente para las rutas comerciales de socios y aliados. Esto crea un sistema de seguridad marítima más competitivo y multipolar, donde múltiples grandes potencias pueden proporcionar protección. Para muchas naciones, particularmente aquellas en el sur global, esto representa diversificación bienvenida lejos de la dependencia exclusiva de la Marina de Estados Unidos. Sin embargo, también crea riesgos de fragmentación donde diferentes esferas de influencia naval emergen, potencialmente llevando a sistemas comerciales paralelos que son menos eficientes que el sistema global unificado que existía bajo hegemonía naval estadounidense. Las implicaciones financieras son significativas e inmediatas. Los mercados de valores han reaccionado negativamente a noticias del creciente poder naval chino, con acciones de defensa subiendo bruscamente mientras sectores más amplios del mercado declinan debido a preocupaciones sobre posible conflicto militar. Las acciones de contratistas de defensa como Lockheed Martin, Raytheon y Northrop Grumman aumentaron aproximadamente 12-15% en las semanas posteriores al anuncio de China del 10 de diciembre, reflejando expectativas de inversores de mayores presupuestos de defensa y órdenes de armamentos. Sin embargo, los índices bursátiles más amplios, particularmente sectores dependientes del comercio internacional como tecnología, venta minorista y automotriz, declinaron 3 hasta 5% debido a preocupaciones de que las tensiones crecientes entre Estados Unidos y China podrían interrumpir cadenas de suministro y aumentar costos. Los precios de commodities también están siendo afectados. Los precios del petróleo aumentaron aproximadamente 8% en las 2 semanas posteriores al anuncio naval de China, reflejando preocupaciones de que un conflicto potencial en el estrecho de Malaca o el mar de China Meridional podría interrumpir flujos de petróleo. Aproximadamente el 30% del petróleo comercializado marítimamente transita por el estrecho de Malaca, y cualquier cierre o restricción de este cuello de botella causaría aumentos dramáticos de precios. Los precios de contenedores de envío y seguros marítimos también han aumentado debido a primas de riesgo asociadas con incertidumbre geopolítica creciente. Para consumidores, estos aumentos de costos eventualmente se traducen en precios más altos para productos importados,
contribuyendo a presiones inflacionarias. Los flujos de capital también están siendo redirigidos. Los inversores institucionales están reevaluando exposiciones a cadenas de suministro dependientes de estabilidad en el Pacífico Occidental. Las empresas están acelerando estrategias de de-risking destinadas a reducir dependencia de China para manufactura crítica y componentes. Esta tendencia, a veces llamada nearshoring o friendshoring, implica reubicar producción de China a países considerados geopolíticamente más estables o aliados de Estados Unidos, como Vietnam, India, México, Europa del Este. Sin embargo, estas relocalizaciones son costosas, consumen tiempo y frecuentemente resultan en pérdidas de eficiencia porque China ofrece ventajas únicas en escala, ecosistemas industriales integrados y trabajadores calificados que son difíciles de replicar en otras ubicaciones. Para individuos con ahorros e inversiones, estas dinámicas crean tanto riesgos como oportunidades. Los portafolios pesadamente concentrados en activos estadounidenses, particularmente activos denominados en dólares, enfrentan riesgos derivados tanto de potencial debilitamiento del dólar a medida que su estado de reserva erosiona, como de potenciales pérdidas si las tensiones entre Estados Unidos y China escalan hacia conflicto que interrumpe mercados globales. Diversificación a través de múltiples geografías y clases de activos, incluyendo exposición a mercados asiáticos, commodities reales y oro como cobertura contra inestabilidad sistémica, proporciona protección contra escenarios de cola. Sin embargo, la diversificación debe equilibrarse contra riesgos de fragmentación de mercado, donde restricciones de capital, controles de intercambio de divisas y sanciones podrían dificultar el movimiento de activos a través de fronteras durante crisis. Las empresas que operan internacionalmente enfrentan desafíos estratégicos complejos. Las cadenas de suministro que dependen de envío marítimo a través del Pacífico Occidental deben desarrollar planes de contingencia para posibles interrupciones. Esto podría incluir mantener inventarios más grandes de componentes críticos, establecer proveedores de respaldo en geografías diversas y potencialmente repensar modelos de manufactura justo a tiempo que minimizan inventarios, pero aumentan vulnerabilidad a interrupciones. Las aseguradoras están aumentando primas para carga que transita por rutas marítimas consideradas de mayor riesgo, aumentando costos para todos los participantes en cadenas de suministro globales. Los gobiernos también están reevaluando estrategias económicas. Los países europeos, reconociendo que la competencia entre Estados Unidos y China crea riesgos para sus propios intereses económicos, están buscando cada vez más autonomía estratégica que les permite mantener relaciones económicas con China mientras permanecen dentro de la alianza de seguridad con Estados Unidos. Francia y Alemania han argumentado que Europa no debe ser forzada a elegir entre Estados Unidos y China, sino que debe buscar relaciones equilibradas con ambos basadas en intereses económicos europeos. Esta postura refleja reconocimiento de que la interdependencia económica con China es profunda, particularmente en sectores como automotriz, maquinaria y productos químicos, donde las empresas europeas dependen de los mercados chinos para crecimiento. La esperanza para evitar conflicto radica en reconocimiento de que tanto Estados Unidos como China poseen intereses profundos en mantener rutas comerciales marítimas abiertas y estables. Ambas naciones son economías comerciantes masivas que dependen del envío marítimo. Ambas se benefician del comercio global y se dañarían catastróficamente por interrupciones de rutas marítimas causadas por conflicto. Esto crea incentivos estructurales para moderación y compromiso. Sin embargo, estos incentivos económicos deben competir contra imperativos de seguridad, prestigio nacional y dinámicas políticas domésticas que pueden impulsar escalada
incluso cuando es económicamente irracional. La historia proporciona advertencias cautelares. En 1914, Europa estaba profundamente integrada económicamente, con niveles de comercio e inversión transfronterizos que muchos analistas contemporáneos creían que hacían la guerra imposible porque sería demasiado costosa económicamente. Sin embargo, la guerra ocurrió de todos modos, precipitada por cálculos de seguridad equivocados, alianzas rígidas y líderes que subestimaron dramáticamente cuán destructiva sería la guerra moderna. Las lecciones de 1914 son que la interdependencia económica proporciona incentivos para paz, pero no la garantiza cuando los líderes perciben que los intereses de seguridad vitales están en juego. El orden multipolar emergente, donde múltiples grandes potencias poseen capacidad para proyectar poder naval en sus respectivas regiones, puede resultar más estable a largo plazo que el orden unipolar que está colapsando, pero la transición es inherentemente peligrosa. Durante transiciones de poder es cuando los riesgos de mala comunicación, mala percepción y escalada inadvertida son más altos. Estados Unidos, acostumbrado a dominio naval indiscutido durante 8 décadas, debe ajustar estrategias y expectativas para acomodar la realidad de que China ahora posee capacidades navales comparables en su propia región. China, habiendo alcanzado capacidades navales sustanciales después de décadas de inferioridad, debe ejercer moderación y evitar triunfalismo que podría provocar reacción de coalición de otras potencias. Las políticas actuales de ambos lados muestran alarmante falta de esta moderación necesaria. Estados Unidos continúa realizando operaciones de libertad de navegación en áreas que China reclama, enviando buques de guerra dentro de 12 millas náuticas de características terrestres disputadas en el mar de China Meridional, en lo que Washington caracteriza como afirmación de derecho internacional, pero Beijing percibe como provocaciones deliberadas. China, a su vez, ha respondido aumentando su propia presencia naval alrededor de Taiwán, realizando ejercicios militares cada vez más grandes que simulan operaciones de bloqueo y asalto anfibio. Estas acciones y contraacciones crean una dinámica de escalada donde ambos lados sienten que deben responder firmemente para evitar aparecer débiles, pero cada respuesta aumenta tensiones y estrecha el espacio para diplomacia. El papel de Taiwán en esta competencia naval es particularmente peligroso. Taiwán está ubicado a solo 180 kilómetros de la costa china continental, pero a más de 10,000 kilómetros de la costa oeste de Estados Unidos. China posee ventajas geográficas abrumadoras en cualquier escenario de conflicto sobre Taiwán. El poder naval creciente de China hace cada vez más creíble la capacidad de China para imponer un bloqueo de Taiwán o lanzar operaciones anfibias para tomar la isla por la fuerza si concluye que la unificación pacífica es imposible. Estados Unidos mantiene compromisos de seguridad ambiguos con Taiwán bajo la Ley de Relaciones con Taiwán, que obliga a Estados Unidos a proporcionar a Taiwán medios de autodefensa, pero no requiere explícitamente intervención militar estadounidense si China ataca. Esta ambigüedad está destinada a disuadir tanto la agresión china como las declaraciones de independencia taiwanesas que podrían provocar ataque chino. Sin embargo, la ambigüedad crea riesgos de mala percepción. Si China concluye que Estados Unidos no intervendrá militarmente, podría calcular que puede usar fuerza contra Taiwán sin provocar guerra con Estados Unidos. Contrariamente, si Estados Unidos concluye que debe intervenir para mantener credibilidad, pero China ha preparado sus fuerzas basándose en la suposición de que Estados Unidos no intervendrá, el resultado sería conflicto no anticipado por ninguna parte. El poder naval creciente de China aumenta estos riesgos porque proporciona a China mayor confianza en su capacidad para prevalecer en conflicto limitado sobre Taiwán, potencialmente llevando a sobreconfianza en las evaluaciones chinas de riesgos y beneficios de usar fuerza.
Los formuladores de políticas racionales en ambos lados reconocen estos peligros y buscan mecanismos para reducir riesgos. Las comunicaciones militares a militares entre Estados Unidos y China, suspendidas después de 2022, han sido parcialmente restauradas, permitiendo canales directos para aclarar intenciones durante crisis. Académicos y exfuncionarios en ambos países han propuesto múltiples marcos para gestión de crisis, incluyendo códigos de conducta naval, zonas de exclusión acordadas, mecanismos de notificación antes de ejercicios militares grandes y canales de comunicación de emergencia que pueden usarse durante incidentes para prevenir escalada. Sin embargo, implementar estos mecanismos requiere voluntad política de ambos lados para comprometerse y los ambientes políticos domésticos, tanto en Estados Unidos como en China, actualmente favorecen posturas más duras sobre conciliación. En Estados Unidos, el Congreso es casi unánimemente hostil a China a través de líneas partidarias, una de las pocas áreas de consenso bipartidista en un ambiente político profundamente polarizado. Cualquier administración que se perciba como blanda con China enfrenta críticas severas. En China, el presidente Xi ha consolidado poder y ha asociado su legitimidad con restaurar lo que llama el rejuvenecimiento nacional, que incluye explícitamente asegurar que China nunca más sea intimidada o humillada por potencias extranjeras, como lo fue durante el siglo de humillación, desde las guerras del opio en los años 1840 hasta el potencia establecimiento de la República Popular en 1949. Cualquier percepción de ceder ante presión extranjera arriesga dañar la posición doméstica de Xi. Estos factores políticos domésticos en ambos lados crean lo que los teóricos de juegos llaman un juego del gallina, donde ambos lados tienen incentivos para proyectar firmeza, incluso cuando ambos reconocen que la escalada descontrolada sería desastrosa. La resolución óptima requiere que ambos lados se comprometan y acepten que ninguno puede lograr todos sus objetivos, pero alcanzar tales compromisos es políticamente difícil cuando las audiencias domésticas en ambos lados han sido preparadas para esperar victoria total. La comunidad académica ha propuesto múltiples marcos para gestionar la competencia entre Estados Unidos y China, de manera que minimice riesgos de conflicto mientras permite competencia legítima. Estos marcos generalmente implican reconocer que China tiene intereses de seguridad legítimos en su propia región que Estados Unidos debe respetar, al igual que Estados Unidos espera que China respete intereses de seguridad estadounidenses en el hemisferio occidental. Implican desarrollar reglas de tránsito acordadas para operaciones navales en áreas disputadas para reducir riesgos de colisiones o escalada inadvertida. Implican negociar límites en ciertos tipos de despliegues de armas que son particularmente desestabilizadores, como misiles hipersónicos con capacidad nuclear o sistemas de armas autónomos que podrían mal funcionar y causar escalada no intencionada. Más fundamentalmente, estos marcos implican que Estados Unidos debe aceptar que la era del monopolio naval estadounidense ha terminado y que un orden multipolar donde China posee capacidades navales sustanciales en el Pacífico Occidental es la nueva realidad. Esto no significa ceder principios o abandonar aliados, sino reconocer que mantener relaciones estables y pacíficas con China requiere acomodar intereses de seguridad chinos, al igual que Estados Unidos espera que China acomode intereses estadounidenses. Implica pasar de una postura de contención destinada a prevenir el ascenso de China, lo cual ya no es posible, dadas las realidades económicas e industriales, a una postura de competencia gestionada, donde ambos lados compiten, pero dentro de límites acordados que previenen escalada hacia conflicto.
Implementar tal estrategia requiere liderazgo político que esté dispuesto a explicar al público doméstico que compromiso no es debilidad, sino prudencia necesaria cuando se trata con una gran potencia nuclear, con la segunda economía más grande del mundo. Requiere resistir presión de grupos de interés domésticos que se benefician de la competición militarizada continua, incluida la industria de defensa que gana masivamente de presupuestos militares aumentados. Requiere diplomacia paciente y sostenida en lugar de gestos dramáticos que juegan bien domésticamente, pero complican la gestión de relaciones. La vigilancia informada del público es crítica. Los ciudadanos de ambas naciones deben exigir de sus líderes políticas que reduzcan riesgos de conflicto en lugar de provocación imprudente. Deben reconocer cuando la cobertura mediática presenta narrativas simplificadas que retratan la competencia entre Estados Unidos y China en términos maniqueos de bien versus mal, en lugar de como competencia entre grandes potencias con intereses legítimos pero a veces conflictivos. Deben apoyar inversiones en diplomacia, intercambios de persona a persona y otras herramientas de gestión de relaciones que construyen comprensión y reducen riesgos de mala percepción. Para individuos preocupados por implicaciones económicas, la prudencia dicta prepararse para múltiples escenarios. Si Estados Unidos y China logran gestionar su competencia pacíficamente, el comercio global continuará fluyendo, aunque posiblemente a través de rutas algo modificadas y con mayor fragmentación entre esferas económicas. En este escenario, los inversores que mantienen exposición diversificada tanto a mercados occidentales como asiáticos probablemente funcionarán bien. Si las tensiones escalan hacia crisis o conflicto limitado pero evitan guerra total, espere volatilidad significativa en mercados, interrupciones de cadena de suministro y aumentos de precios en commodities. En este escenario, mantener activos líquidos, cobertura con oro o commodities y evitar deuda excesiva proporciona resistencia financiera. Si ocurre lo impensable y la competencia escala hacia conflicto militar total entre Estados Unidos y China, las implicaciones económicas serían catastróficas a escala global, eclipsando cualquier crisis anterior, incluidas las guerras mundiales y la Gran Depresión. En tal escenario, las estrategias de inversión convencionales se vuelven irrelevantes, ya que el orden económico global colapsaría. La esperanza radica en reconocer que este escenario catastrófico final es prevenible a través de liderazgo prudente, diplomacia efectiva y reconocimiento de ambos lados, de que sus intereses están mejor servidos por competencia gestionada en lugar de confrontación. El poder naval creciente de China es un hecho que no puede revertirse mediante retórica o incluso mediante inversión militar masiva, dado restricciones fundamentales de capacidad industrial. Estados Unidos debe adaptar estrategias a esta nueva realidad en lugar de negar o resistir contra lo inevitable. China, habiendo alcanzado capacidades navales sustanciales, debe ejercer moderación y demostrar que su poder naval se usará defensivamente para proteger intereses legítimos en lugar de ofensivamente para coaccionar a vecinos o desestabilizar el orden internacional. El orden multipolar emergente, donde múltiples grandes potencias poseen capacidad para proyectar poder en sus respectivas regiones, puede funcionar estable y pacíficamente si todas las partes aceptan reglas básicas de competencia respetuosa, resolución de disputas pacífica y límites en acciones que otros percibirían como amenazas existenciales. La historia proporciona ejemplos tanto de transiciones exitosas como fallidas de poder. El ascenso relativamente pacífico de Estados Unidos a hegemonía hemisférica en el siglo XIX, aunque no sin conflictos, finalmente fue acomodado por las potencias europeas que reconocieron intereses estadounidenses en las Américas. Contrariamente, el ascenso de Alemania a fines del siglo XIX y principios del XX fue percibido como tan amenazante por potencias establecidas que llevó a dos guerras mundiales catastróficas.
La elección entre estos caminos radica en las manos de líderes actuales tanto en Washington como en Beijing. La transición del monopolio naval estadounidense a un sistema multipolar con China poseyendo capacidades sustanciales está sucediendo independientemente de las preferencias de cualquier parte. La única pregunta es si esta transición se manejará pacíficamente a través de adaptación mutua y compromiso, o si descenderá hacia conflicto debido a incapacidad o falta de voluntad de cualquier parte para aceptar nuevas realidades. Las apuestas no podrían ser más altas. El futuro de la paz global, la estabilidad económica y la prosperidad para miles de millones de personas dependen de las decisiones tomadas durante los próximos años críticos. Vigilancia informada, participación cívica y presión pública sostenida para resolución diplomática en lugar de escalada militar nunca han sido más esenciales para asegurar que esta transición histórica culmina en orden estable en lugar de catástrofe.